Un cordial saludo. El tema, elementos estáticamente indeterminados o hiperestáticos. Sabemos nosotros que cuando tenemos una estructura en el plano y es estáticamente determinada, podemos plantear tres ecuaciones. Por ejemplo, acá en una viga simplemente apoyada tenemos las dos componentes en A de la reacción y una sola componente en B. Entonces vamos a tener la estática como ecuaciones estáticas. Las ecuaciones que nos da la estática son tres: la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y, la suma de momentos en Z. En caso de que un elemento, por ejemplo, que ya la viga tuviera más apoyos, como en este caso, y supongamos que tuviera estos tres apoyos, si yo elaboro mi diagrama de cuerpo libre en estos tres apoyos A, B y C, entonces vamos a tener aquí en A dos incógnitas AX, AY, en B dos incógnitas BX, BY, y en C dos incógnitas CX, CY. Bueno, CX acá se elimina porque se trata de rodillos, entonces solamente CY. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener 5 incógnitas. Por lo tanto, como la estática solamente me da 3 ecuaciones, me faltarían 5 menos 3, 2 ecuaciones. Entonces se dice que esta estructura, por ejemplo, es de segundo grado de indeterminación. Ese es el grado de indeterminación. O sea que por otros medios, que no sea la estática, debo conseguir 2 ecuaciones. O si es de primer grado, una ecuación. O si es de quinto grado, 5 ecuaciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura de las que denominamos bien potradas, porque sus empotramientos son en cada extremo, A y B, pues podríamos tener dos componentes por traslación, AX y AY, BX y BY, y también como un empotramiento impide la rotación, vamos a tener un momento en A y vamos a tener acá un momento en B, para un total de 6 incógnitas. Luego entonces, como las ecuaciones estáticas son 3, este tipo de estructuras va a ser de tercer grado de indeterminación. 6 menos 3, 3. Tenemos 3 ecuaciones estáticas, faltarían 3 ecuaciones. Pero es necesario muchas veces mirar si sí existen en cada uno las 3, o si existe una sola, o si existen 2 únicamente. Por ejemplo, entonces, si nosotros tenemos una estructura bien potrada que consta de 2 secciones sometidas a las cargas axiales que aquí apreciamos de 180 y 120 kilonewtons, entonces se pide calcular las reacciones en los apoyos, en los empotramientos A y E, suponiendo que las barras son del mismo material y que las áreas son respectivamente 50 centímetros cuadrados para la mayor y el área de la sección recta menor 30 centímetros cuadrados. En primer lugar, elaboramos acá un diagrama de cuerpo libre de la estructura. Aquí es donde nosotros vemos que como estas fuerzas son horizontales, entonces no van a haber en A y E reacciones o componentes verticales, y estas fuerzas al ser axiales no producen momentos ni respecto al apoyo A ni respecto al apoyo E. Luego entonces, aquí serían 3 incógnitas, pero solo aparece una, AX, esta es la que verdaderamente existe, y acá de igual manera solamente existe EX. Planteando entonces la única ecuación estática de las 3 que se tienen, que va a ser la suma de fuerzas en X,
vamos a tener como resultado AX más AX menos 300 kN igual a 0. Entonces quiere decir que tengo una sola ecuación estática para dos incógnitas, AX y EX. El grado de indeterminación entonces es el número de incógnitas menos el número de ecuaciones, que es 1, siendo el número de incógnitas mayor que el número de ecuaciones estáticas. Por esa razón, la estructura es hiperestática de primer grado. Tenemos una sola incógnita. Entonces, acá en esta parte van a encontrar un escrito en donde explicamos esa parte y venimos ya a encontrar la ecuación que hace falta. Las ecuaciones o ecuación que haga falta se llaman ecuaciones de compatibilidad. Como aquí hace falta solamente una ecuación, esa ecuación de compatibilidad, buscamos la manera de cómo conseguirlo. No hay una ley estricta, fija, que nos diga cómo conseguir la ecuación de compatibilidad. Eso depende de qué tipo, de qué forma sea la estructura que estamos analizando. Acá entonces nosotros tenemos una forma de hacerlo. Como se dan cuenta, aquí está el empotramiento A, pero acá a la derecha se ha suprimido ese empotramiento. Entonces se dice que se emplea el método de considerar un apoyo redundante, o sea, como si este apoyo no existiera. ¿Para qué lo hacemos o por qué razón lo hacemos? Porque si dejamos el empotramiento aquí a este lado, no vamos a observar ninguna deformación, ya que el empotramiento E lo impediría. Al quitarlo, vemos unas posibles deformaciones que existirían, lo digo en condicional porque no van a existir, que existirían. Y entonces dibujamos la deformación que puede existir acá y la reacción EX. Entonces para ello calculamos las posibles deformaciones que podrían existir. Entonces las deformaciones por estas dos fuerzas de acción, como dijo Newton en su tercera ley, fuerzas de acción, fuerzas externas conocidas, entonces van a ser de acuerdo a la ley de Hooke, 180 por la longitud 50 centímetros sobre el área por el módulo de elasticidad. La deformación producida por estos 120 kilonewtons, entonces, ¿cómo van a ser? Pues miren dónde está aplicado. La estructura está fija en A. Esta fuerza entonces afecta a todo el elemento de mayor área, que tiene una longitud de 120 centímetros. 120 centímetros, su área de sección recta son 50 centímetros cuadrados, y el módulo de elasticidad, pues, ahí lo tenemos, es E. Pero además esta fuerza de 120 kilonewtons, afecta el elemento de área menor en 40 centímetros, entonces serán 120 kilonewton por 40 centímetros dividido entre su área, que son 30 centímetros cuadrados, por el módulo de elasticidad. Entonces, como pueden apreciar, 180 kilonewton solamente afecta en los 50 primeros centímetros, pero 120 afecta 120 centímetros del área grande y 40 centímetros del área pequeña. Ahora también hacemos el análisis de la deformación que produce X, que sería en sentido contrario hasta llegar al apoyo, porque precisamente aquí no hay movimiento. Eso es lo que uno imagina que está haciendo el empotramiento EX. Entonces, al igual, la fuerza X por la longitud 120 del cilindro grande o del elemento de área mayor, entonces tenemos X por 120 centímetros dividido entre su área por el módulo de elasticidad. Entonces acá, para el menor, tenemos X por 85 centímetros dividido entre el área por el módulo de elasticidad. Como estas deformaciones son imaginarias, no existen, precisamente porque decimos que el apoyo E es redundante, pero ese apoyo E sí va a existir, entonces la otra ecuación ya no la hacemos ni con fuerzas ni con momentos, sino con deformaciones. Entonces decimos, suma de deformaciones es 0, o sea que la deformación delta segundo menos delta prima, pues va a ser igual a el reemplazo correspondiente. Reemplazamos todos estos valores, delta prima y delta segundo, y simplificamos, y entonces haciendo las operaciones que tenemos acá,
nos va a quedar sencillamente 2.4x más 283x menos 180 kN menos 280 kN menos 160 kN. Pueden hacer las operaciones, entonces dense cuenta que son 1, 2, 3, 4, 5. Empecé por aquí, por x, 120x, 85ex. Entonces, dividiendo por el área correspondiente de 50 y de 30 centímetros cuadrados, me da 2, 4 y 283, igual para estos valores pueden constatar las operaciones que se tienen acá. Resolviendo esta ecuación, para X se tiene entonces que la reacción da 120.1 kN, como da positivo es en la dirección asumida en el diagrama de cuerpo libre, y reemplazando este valor 120.1 en la ecuación 1, a X nos da 179.9 kN, dando así la solución al problema. Otra estructura que podemos analizar es, acá tenemos una estructura articulada. Esa estructura articulada se le está aplicando una carga de 280.000 kips, o sea, 280.000 libras. Estos elementos están inclinados 30 grados con respecto a la horizontal, este elemento es vertical. Entonces tenemos esta estructura articulada, está conformada por 3 elementos. El objetivo es cuáles son las fuerzas que va a soportar cada una de estas barras debido a la aplicación de las 280.000 libras, si son de la misma longitud, si son del mismo material y si tienen la misma área de sección recta. Lo primero, pues la estática, construir un diagrama de cuerpo libre para el nudo A. Entonces aquí están las fuerzas de las 3 barras. Considero que las 2 barras inclinadas van saliendo del nudo, o sea, trabajan a tensión. La barra que va hacia arriba, de abajo hacia arriba del nudo, trabaja con presión, y la carga externa conocida de 280.000 libras. Aplico las ecuaciones estáticas, o sea, la correspondiente suma de fuerzas en X. Aplico la suma de fuerzas en Y. Son las 2 únicas ecuaciones estáticas que puedo plantear. Aquí no tengo ecuación de momentos. Entonces, acá se trata de una estructura indeterminada, en donde voy a tener 3 incógnitas para solo 2 ecuaciones. Entonces es una estructura hiperestática o estáticamente indeterminada de primer grado de indeterminación. Entonces, como les decía, en cada problema se idea alguna manera de buscar esa ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad en este caso, hacemos cuenta que este nudo A, al aplicarle esta carga de 280.000 libras, comprime esta barra y se desplaza hacia abajo. Entonces aquí consideramos que ese nudo A se desplaza hasta la posición A', un delta AB. Entonces estas barras inclinadas se desplazan de la forma como estamos indicando acá, de esta primera posición a esta segunda posición. Obviamente aquí esas deformaciones se ven muy grandes porque hay que hacerlas a una escala diferente para que se puedan observar, si no, no se observarían. Entonces, tomando la parte izquierda de este análisis de deformaciones, entonces vamos a tener aquí que vamos a tener acá A', considerando entonces acá esta partecita de este triángulo, donde está la deformación AB y la deformación AD, ampliamos a otra escala el dibujo. Entonces aquí tengo A', o sea que el nudo A se desplaza a A'. Construimos este elemento, se ha construido de tal manera que aquí sean 90 grados, luego esta será la deformación de la barra AB. Entonces si aquí tuviéramos, por ejemplo, que el elemento midiera 10 pies, entonces aquí vamos a tener que esta es la deformación de ese elemento a una escala bien diferente. Entonces, ya por trigonometría se puede analizar esto, aplicamos la ley de Hooke para las fuerzas
fuerza por deformación igual a fuerza por longitud sobre área por módulo de elasticidad. Y en el triángulo hallamos el coseno del ángulo de 60 grados, que es deformación AB sobre deformación AD, el ángulo de 60 grados, coseno 0,5, deformación AD. Reemplazamos, entonces, la deformación AB de acuerdo a la ley de Hooke y reemplazamos la deformación AD de acuerdo a la ley de Hooke. Como las longitudes, los módulos y las áreas son iguales, se cancelan y solamente queda que la fuerza AB es igual a 0,5 fuerza D, y esta entonces será la ecuación tercera. Teníamos dos y esta tercera, y esta es la ecuación de compatibilidad. Se resuelve el sistema 1, 2 y 3 y se cumple el objetivo, que es hallar las fuerzas en las barras. Primero obtenemos de la primera ecuación, obviamente, que la fuerza de la barra C y AB son iguales, son simétricas. Trabajamos la segunda ecuación, despejamos y obtenemos las fuerzas de las barras que aparecen acá. La fuerza de la barra AD, obviamente la barra que está abajo esa barra trabaja con presión, y las otras dos barras trabajan a tensión. Ahora podemos observar nuevamente una estructura bien potrada, pero ahora con dos elementos de diferentes áreas. Entonces, la primera área de la sección recta tiene un diámetro, son cilindros, ambos son cilindros. El diámetro de la primera es de 6 centímetros cuadrados, de 6 centímetros, y el diámetro de la segunda es de 4 centímetros. Entonces, elaboramos el diagrama de cuerpo libre para poder obtener la única ecuación que existe, que es la suma de momentos torsores. Entonces aquí tenemos los momentos de torsión, conocidos, este momento de 800 newton metro y este momento de 312 newton metro. Entonces, planteando la ecuación estática para esos momentos torsores, pues vamos a tener momento torsor A más momento torsor E menos, está bien en sentido contrario, 800 newton metros menos 302 newton metro, me da entonces la ecuación estática, la primera ecuación y única. Entonces, como podemos observar, nuevamente una sola ecuación estática, dos incógnitas, la estructura es hiperestática de primer grado, y procedemos entonces a plantear la ecuación de compatibilidad. Como en el anterior ejemplo, donde tuvimos una estructura bien potrada, o sea, empotrada en ambos extremos, consideremos que el apoyo E es redundante, o sea, entonces lo suprimimos. Acá entonces las deformaciones son angulares, aquí no se va a alargar, aquí va a girar. Y de acuerdo a la ley de Hooke, esos giros, esos ángulos de deformación son el momento torsor igual a la torsión por la longitud sobre el momento polar de inercia por la rigidez o módulo de rigidez. Las deformaciones angulares θ1 y θ2 vamos a llamar a las debidas por los momentos torsores conocidos de 800 Nm y de 300 Nm. Entonces aquí pueden apreciar estas θ1 y θ2, por ejemplo, para θ1 entonces 800 Nm por la distancia que se encuentra del empotramiento, 25 centímetros, sobre el momento polar de inercia pi32avos del diámetro de la 4 por el módulo de rigidez. Ahora tenemos entonces la deformación θ2, que es la debida a 312. Dense cuenta nuevamente que 312 con respecto al empotramiento va a afectar a todo el cilindro mayor, que mide 45 centímetros. Entonces, momento torsor E por 45 centímetros sobre pi32avos del diámetro correspondiente a la 4. Y ese momento de 312 que afecta en los 45 centímetros, también afecta en el cilindro menor en 18 centímetros, pero entonces acá dividido entre el diámetro menor a la 4. Suponemos, obviamente, ya se ha dicho que el material es igual. Ahora, ¿cómo afecta entonces este empotramiento, este momento torsor E que hemos supuesto redundante? Pues dense cuenta que va de extremo a extremo, o sea que afecta todo
el cilindro mayor y a todo el cilindro menor. Entonces el momento torsor E se multiplicará por todos los 45 centímetros que tenemos acá, el momento torsor E se multiplicará acá por los 32 centímetros, y el denominador, pues de acuerdo al diámetro de cada uno y el módulo de rigidez, que es igual para ambos materiales. Entonces, como estas deformaciones angulares son supuestas, ya que el empotramiento E no permite el giro, se obtiene la suma de esas deformaciones es 0, o sea, θ1 más θ2 menos θc es igual a 0. Reemplazando los valores y simplificando se obtiene la ecuación de compatibilidad. Entonces aquí está todo el reemplazo de esos valores, y esta ecuación me queda entonces con estos valores ya haciendo las operaciones únicamente para el momento torsor E, que lo hallamos y nos da 301.25 Nm. Luego, reemplazando este momento torsor en la ecuación 1, se obtiene la reacción por torsión en A, cumpliendo el objetivo, que es calcular las reacciones, el momento torsor en A y el momento torsor en E. Espero que estos ejercicios de elementos estáticamente indeterminados les sean muy útiles, y que consulten muchos más en los textos donde vienen otros tipos de ejemplos para que complementen lo que les acabo de exponer. Muchos éxitos.